Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Primero de Crónicas, capítulo 22. Preparativos para la edificación del templo. Vamos a orar. Querido Dios, Padre amado, nos acercamos a ti con corazones agradecidos por la vida que nos regalas y por darnos el aire y el sol que alegran nuestra vida. Queremos en este momento pedirte de manera especial que nos concedas la dirección de tu Espíritu en el estudio de tu palabra. Ayúdanos a entender más y más tu voluntad. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo que se describe en este capítulo no aparece en ningún otro registro de la Biblia y trata sobre el hecho que David hizo todos los preparativos necesarios para la edificación del templo. Reunió todos los materiales y dejó todas las piezas listas. David nos enseña que debemos hacer las cosas por el amor a Dios y su causa, aunque ellas sean para que otros puedan llevar adelante su obra. Leamos el versículo 1. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Esto ocurre después de lo que se describe con el capítulo 21 de Primero de Crónicas, lo que pasa en la era de Ornán, donde David ofrece el sacrificio y cesa la peste. Este lugar David lo dedica, y así lo entiende, como el lugar donde se va a levantar el templo. Elena de White comenta: el sitio en que se construyó el altar, que de allí en adelante había de considerarse como tierra santa para siempre, fue obsequiado al rey por Ornán, pero el rey se negó a recibirlo. Este sitio, ya memorable por ser el lugar donde Abraham había construido el altar para ofrecer a su hijo, y ahora santificado por esta gran liberación, fue posteriormente escogido como el sitio donde Salomón erigió el templo. Libro Patriarcas y Profetas, página 811. Ese era el lugar donde se había de construir el gran templo que llegará a conocerse como el Templo de Salomón. El resto de este capítulo 22 de Primero de Crónicas nos cuenta sobre los preparativos que hizo David para la dedicación del templo. Leamos los versículos 2 al 4. Después mandó David que se reuniera a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labraban piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para los clavos de las puertas y para las junturas, y también una incalculable cantidad de bronce y madera de cedro sin cuenta, pues los sidonios y tirios habían traído a David abundante madera de cedro. Dios le había dicho a David que no construiría el templo, pero hacer los preparativos no es construir. David recibe el permiso de Dios para hacer todo lo que estuviera a su alcance para que el templo fuera edificado. David reunió a los extranjeros, es decir, los residentes en Palestina que no eran israelitas. Estaban empleados en diversas clases de servicios forzados por los cuales estaban exentos los israelitas. Entonces David hizo algo interesante. De acuerdo a alguna maqueta o planos y haciendo un inventario de las cosas que se necesitaban, comenzó a preparar el hierro que se requería para esa obra. Entonces comienza con los clavos. También reunió todo el bronce que se requería para el templo. Todos estos recursos pueden ser que fueran parte del botín de guerra y que habían sido traídos y dedicados a Dios. Además, hizo una recolección de madera de cedro. Abundaba el cedro en los montes del Líbano y era famoso por todo el oriente. En Segundo de Crónicas, capítulo 2, versículo 16, nos da una idea de cómo se transportaba el cedro hasta Jerusalén. Leamos: y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites y te la llevaremos en balsas por el mar hasta Jope,
y tú harás que la suban hasta Jerusalén. Para esta tarea los tirios y sidonios eran los especialistas en el trabajo de madera, así que estuvieron al frente de esta obra que se les había encomendado. David hizo los preparativos para facilitarle la tarea a Salomón. Sigamos con 1 de Crónicas, capítulo 22, pero ahora el versículo 5. Dice, David se decía, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por su excelencia y para renombre y honra suya en todas las tierras. Ahora pues, yo haré los preparativos necesarios. E hizo David grandes preparativos antes de su muerte. Salomón, en el momento en que se comenzaron a hacer estos preparativos, era todavía jovencito y no tenía mucha experiencia. Así que David le iba a prestar toda la ayuda necesaria para que el templo que se edifique sea una obra maravillosa que resalte al Dios verdadero ante todas las naciones de la tierra. El propósito de Dios era que Jerusalén fuera la capital y metrópoli del mundo. Elena de White destaca, si Jerusalén hubiese conocido lo que era su privilegio conocer y hecho caso de la luz que el cielo le había enviado, podría haberse destacado en la gloria de la prosperidad como reina de los reinos, libre en la fuerza del poder dado por su Dios. Libro El deseo de todas las gentes, página 530. Desde esa ciudad rayos de luz debían salir para iluminar a todos los pueblos del orbe. Por inspiración divina el Señor reveló a David el plan del templo cuya fama llegaría a todas las naciones. Donde quiera se oyera el templo, se debía oír de Dios, y desde todas partes se viajaría a Jerusalén para rendir culto y glorificar al Señor. El templo debía ser una edificación esplendorosa para representar adecuadamente al Señor de la gloria. David se reúne ahora con su hijo Salomón para dar algunas instrucciones con referencia a la construcción del templo. Lo primero que hace David es contarle por qué Salomón es el encargado de construir el templo. Leamos los versículos 6 al 10. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificara casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el propósito de edificar un templo dedicado al nombre de Jehová mi Dios. Pero recibí palabra de Jehová que decía, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Mira que te nacerá un hijo, el cual será hombre de paz, pues yo le haré estar en paz con todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, y en sus días concederé paz y reposo a Israel. Él edificará una casa a mi nombre, será para mí un hijo y yo seré para él un padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Generalmente se llama a este el templo de Salomón, pero en el fondo la idea de erigirlo fue de su padre. Fue David quien, mediante inspiración divina, recibió el modelo para edificar, inició la tarea, comenzó a reunir materiales y encargó a Salomón que construyera la casa. Lo que Salomón hizo más tarde fue solo ejecutar las instrucciones que su padre le había transmitido. David se daba cuenta que al fin de sus días estaba llegando, pero deseaba hablar con Salomón y darle algunas explicaciones debidas. Entonces comienza a contarle el deseo que había en su corazón de edificar la casa para Jehová, pero que Dios le había dicho que no, y da las razones que en algunos relatos anteriores no aparecían. Dice allí, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. David era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre y hasta había derramado sangre inocente. Por eso se le dijo, mira que te nacerá un hijo, el cual será hombre de paz. El nombre de Salomón probablemente significa pacífico. Los padres hebreos atribuían mucha importancia a los nombres de sus hijos. Con frecuencia esos nombres correspondían con los rasgos del carácter que el padre deseaba que formara su hijo. Se dijo que reinaría en paz,
ya que las naciones ya no estarán en guerra contra Israel. Salomón tuvo otro nombre, que era Jedidías, que significa amado de Jehová, pero era conocido comúnmente por el nombre de Salomón. Y entonces este hijo será el que edificará el templo. El hecho de que Dios hubiera informado a David que su hijo Salomón edificaría el templo impresionó mucho a Salomón, como se ve por la referencia que hace él mismo a ese hecho en años posteriores. Y Dios estará en una relación estrecha con él, tanto que él será como su padre y él será su hijo. Se cree que para ese entonces Salomón ya estaba casado y tenía un hijo. Ahora vienen los consejos para Salomón, versículos 11 al 13. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, para que edifiques la casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Que Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidas de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. El ferviente deseo y la oración de David eran que Salomón pudiera tener sabiduría. Este deseo paterno probablemente fue uno de los factores contribuyentes para que Salomón, en su sueño, eligiera la sabiduría cuando se le dio la oportunidad de escoger cualquier cosa que deseara para sí. David conoce por experiencia lo que significa desobedecer a Dios, y por eso le recomienda que sea un hijo obediente al Padre Celestial. La felicidad, la prosperidad y la paz provienen de la observancia de las leyes del Señor. Con respecto a esto, Elena de White hace una aplicación interesante que debe ser tenida en cuenta por todos los líderes que el Señor escoge. ¿Cometió el Señor un error al poner a Salomón en un cargo de tan gran responsabilidad? No. Dios lo preparó para que asumiera esas responsabilidades y le prometió gracia y fortaleza a condición de que le obedeciera. El Señor coloca a los hombres en cargos de responsabilidad no para que procedan de acuerdo con su propia voluntad, sino conforme a la voluntad divina. Mientras respeten los principios puros del gobierno divino, Él los bendecirá y fortalecerá, reconociéndolos como instrumentos suyos. Dios nunca abandona al que es leal a los principios. Manuscrito 164 del año 1902. Todos que como Salomón reciben un encargo de parte de Dios deben seguir obedientes sus indicaciones y su camino será prosperado aún en medio de las dificultades que se puedan presentar. Y entonces David le habla de los preparativos que hizo para la edificación del templo. Leamos los versículos 14 al 16. Mira, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, pues es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, lo cual tú podrás aumentar. Tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, hombres expertos en toda clase de obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro hay en abundancia. Levántate y manos a la obra, que Jehová esté contigo. David hizo más de lo que cualquier otro hubiera pensado hacer. Podrían pensar, si no iba a edificar la casa, pues simplemente no hago nada, que lo haga otro. Sería como la reacción normal que tendríamos los seres humanos. Queremos siempre que la gloria sea para nosotros. Pero David no pensaba en sí, sino en la obra, en la tarea de engrandecer el nombre de Dios. Así que hizo todos los preparativos para la edificación del templo. Salomón solo tenía ahora que juntar las piezas y levantar el templo. Elena de White comenta: desde los mismos comienzos del reinado de David, uno de sus planes favoritos había sido el de erigir un templo a Jehová. A pesar de que no se le había permitido llevar a cabo este propósito, no había dejado de manifestar celo y fervor por esa idea. Había suplido una gran abundancia de los materiales más costosos: oro, plata, piedra de ónix y de distintos colores,
mármol y las maderas más preciosas. Y ahora, estos tesoros de valor incalculable reunidos por David debían ser entregados a otros, pues otras manos que las suyas iban a construir la casa para el arca, símbolo de la presencia de Dios. Libro Patriarcas y Profetas, página 812. Y por eso, después de hacerle las respectivas recomendaciones, le dice a Salomón: manos a la obra. Es un buen consejo cuando hay una tarea que se debe hacer. David había encargado a Salomón la realización de su mayor anhelo, y ahora restaba que Salomón la iniciara cuanto antes. En la parte final de este capítulo, David ahora reúne a los principales para darles una encomienda especial. Leamos los versículos 17 al 19. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudaran a Salomón su hijo, diciendo: ¿No está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mis manos a los habitantes de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Aplicad pues ahora vuestros corazones y vuestras almas a buscar a Jehová vuestro Dios. Levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. David reúne a los principados para darles una encomienda especial. Aunque Salomón era poderoso, no le era bastante para emprender solo la tarea de edificar el templo. Si había de edificarse la casa de Dios, eso requería la cooperación de los principales de Israel. Por eso David pidió la colaboración de los caudillos de todo el país para que juntos pudieran trabajar a fin de lograr su meta común. El país ahora estaba en paz. El país había sido conquistado y los enemigos que se habían levantado contra Israel habían sido subyugados. Se habían cumplido las promesas de Dios para su pueblo. La presencia del Señor que estaba con ellos continuaría mientras le fueran fieles. ¿Por qué entonces no debían unirse entusiasmados en la edificación del templo como si esta empresa fuera de ellos mismos? Y entonces viene el consejo más importante: aplicad ahora vuestros corazones y vuestras almas a buscar a Jehová vuestro Dios. Solo había una senda segura, y era la de buscar al Señor de todo corazón. Y entonces David les da un poco de su espíritu y entusiasmo y lo invita a levantarse y edificar. Ya todo está listo. La tarea por delante es importante. Debían ponerle todo el corazón y lograr que esa tarea se hiciera con alegría. Es preciso edificar los santuarios del Señor, y la única forma de lograrlo consiste en que sus hijos se levanten y los edifiquen. En más de una comunidad podría haber un monumento adecuado para la causa del Señor si tan solo sus siervos se levantan y edifican. Apreciados amigos y hermanos, la causa del Señor debe avanzar y todos nosotros estamos llamados a realizar la tarea con entusiasmo, con ánimo y con alegría. No permitamos que los afanes de esta vida o las pruebas sean obstáculos para lograr los objetivos del Señor. Empeñémonos a realizar esta obra con dedicación. Que el Señor te bendiga hoy y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.